Siento. ¿Todos tienen el boletín? Levante la mano quien no tiene el boletín para que alguno de nuestros sugieres, por favor, se los alcance. Aquí hay algunas manos en alto. Mantengan su mano en alto, así pueden tener el boletín. Y les invito a que abran sus boletines en la primer solapa. Allí está el lema anual: el reino de los cielos se ha acercado. Y está un bosquejo bastante extenso. Tengo que aprender a resumir y a reducir. Sí, tengo que aprender. Me falta mucho. Pero allí está, y gracias Darío por tu trabajo de comprimir y de ubicar esto largo aquí en este espacio reducido. Está un poquito el bosquejo de lo que quiero compartirles en esta mañana. Puede ser que no toquemos todos los puntos y esto va a hacer que al llegar a casa y durante la semana, mirando los boletines, podamos recuperar o enriquecer y completar un poco lo que queremos compartir en esta mañana. Pero vamos a la palabra de Dios. Abrimos Marcos en primer lugar. Marcos en el capítulo 1, el versículo 15, pero permítanme leerles el 14 también. Marcos, a diferencia de los otros evangelios, Mateo y Lucas, comienzan su escrito hablando con bastante detalle acerca del nacimiento de Jesús. Pero Marcos comienza su escrito de una manera muy especial, usando esta palabra evangelio, que en realidad era una palabra que se usaba en el tiempo del Imperio Romano y en la antigüedad para una noticia que un pregonero, que alguien que venía de lejos traía y presentaba, un anuncio, una noticia, pero era una buena noticia. La noticia del nacimiento de un heredero del rey, la noticia de la victoria en una batalla, una buena noticia. Y Marcos comienza diciendo: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y cuando Juan el Bautista ya fue encarcelado y Jesús, después de su bautismo y del tiempo en el desierto, comienza a predicar, dice: el tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean esta buena noticia, crean en el Evangelio. Y es el lema de nuestra iglesia este año: el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué implica este reino para tu vida? ¿Qué implica en cada una de nuestras vidas, de nuestras familias y de nuestra iglesia? ¿Qué implica esto de que el reino se ha acercado? ¿Qué es este reino? ¿De qué se trata? Porque es una palabra que escuchamos muchas veces, pero la podríamos definir y explicar. ¿Qué es este reino? Al hablar de un reino, tenemos que pensar en un rey, y sabemos quién es el rey. Podemos pensar en un pueblo, que somos nosotros, y pensamos en la voluntad soberana de ese rey. En este reino hay indicaciones del rey, hay ordenanzas, hay leyes, hay un estilo de vida que está impreso, que está ya transmitido a nosotros como pueblo de Dios. Dios nos ha dado las indicaciones de cómo quiere que vivamos.
desde el Sermón del Monte hasta todas las páginas que podamos ir recorriendo. Si nosotros estamos formando parte de este reino, hay algunas cosas que tenemos que tener en cuenta, que tenemos que respetar y tenemos que obedecer. Hemos estado cantando, te amo a ti. No sé cómo expresar, dice la canción, mi vida es la prueba de mi amor por ti. Cantamos así, ¿verdad? Hace un ratito. Pero es realmente así, mi vida es la prueba de que Dios es mi Rey, de que Jesucristo es mi Señor. ¿Es así? Es para mirarnos hacia adentro y preguntarnos si esto realmente es así. Cuando Pablo escribe su carta a los Corintios, en el capítulo 5, en los versículos 17 en adelante, dice, si alguno está en Cristo, ¿es qué? Nueva criatura, es una persona nueva para formar parte de este reino. Tenemos que nacer de nuevo. Tenemos que iniciar una vida nueva. Y tenemos que vivir sujetos a las indicaciones que este rey nos da. No puedo hacer lo que se me da la gana. En estos tiempos, en nuestra sociedad, cada vez con más fuerza se habla de la importancia de respetar las decisiones de los demás. Y cada uno se siente con la libertad de tomar decisiones en su vida. Y en algunos aspectos está bien, pero tenemos que entender que no podemos vivir como hijos de Dios de cualquier manera, porque es hacer la voluntad de Dios o hacer lo que se me da la gana y lo que a mí me parece. Esta es la primera cuestión que tenés que decidir. Si todavía no has entrado a este reino de Dios, si todavía en tu vida no ha llegado el día en el que vos te confrontás con Dios y decís, ¿qué hago? ¿Hago lo que Dios quiere o hago lo que se me da la gana? Entonces hoy es un día oportuno para tomar esta gran decisión. Porque Jesús dice, el reino de los cielos se ha acercado. En Jesús Dios se acercó a nosotros para hablarnos, para mostrarnos el amor de Dios. Jesús se hizo hombre. Jesús cruzó fronteras y se metió en nuestro mundo. Hecho un bebé, nació como cualquiera de nosotros. Nació y habló nuestro idioma humano. Vivió como hombre para poder mostrarnos a los hombres el amor de Dios. Dice, arrepentíos. ¿Qué es el arrepentimiento? No es simplemente reconocer que hice algo mal. No es simplemente decir, sí, la verdad que me equivoqué. Eso es reconocer y es una parte del arrepentimiento y está bien, pero el arrepentimiento tiene algo más. Me tiene que doler, me tengo que avergonzar, tengo que sentir que lo que hice está realmente mal. Pero hay todavía algo más. Tengo que transitar un camino de decir, lo que hice está mal. Reconozco que está mal. Y voy a trabajar con la ayuda de Dios firmemente para no repetir ese modelo y ese problema otra vez. Hasta que eso no sucede, el verdadero cambio no se produce. Porque si hay un ladrón o un asesino y en el juicio lo confrontan y le dicen, ¿usted mató a tal persona? Sí. Y le
duele haberlo hecho y se avergüenza por lo que hizo y lo llevan a la cárcel y tiene buena conducta y después de un tiempo sale y repite, entonces no hubo un verdadero arrepentimiento, porque no ha habido un cambio genuino. ¿Me explico? Eso tiene que pasar en cada una de nuestras vidas. Una vez inicialmente, el día que nacemos de nuevo y que nos confrontamos con Jesucristo, con Dios, y le pedimos perdón y empezamos una nueva vida, pero eso sucede periódicamente. Cada día, cada semana tenemos que volver a los pies del Maestro, revisar nuestras vidas y entender que hay cosas que están mal. Reconocer que hay cosas que tengo que ajustar, que tengo que pegar una vuelta de clavija, dejar que el Espíritu de Dios me muestre, me dé luz, reconozca y empiece el proceso de cambio. Por eso Jesús dice, creer en el Evangelio. El creer no es simplemente decir, sí, yo creo que esta tarde va a ser calor. No es ese creer, no es esa palabra, porque Santiago en su carta dice, aún los demonios creen en Dios y tiemblan, porque saben quién es Dios. Saben que Dios es más poderoso que ellos. ¿Es ese mi creer? No debe ser, porque no es suficiente. Jesús habla de un arrepentimiento que significa enderezar mi camino. Si yo estoy yendo rumbo a Mar del Plata por la ruta, arrepentirme significa cambiar de rumbo. Me voy a La Pampa, me voy a Córdoba o a Mendoza. Cambio. Arrepentimiento implica cambio. Cambio de mente. Pero eso trae como consecuencia un cambio de actitud. Un cambio de actitud en mi relación con Dios, porque lo reconozco a Él como Dios, sé quién es, lo respeto y como cantábamos hace un rato, honro con mi vida a Dios. Pero también es un cambio de actitud en mi relación con mis prójimos, con mis seres queridos, en la familia, en la intimidad del hogar, con mis vecinos, con mis amigos, aún con esos familiares quisquillosos con los que nunca logro llevarme bien. Es un cambio de actitud hacia el mundo, es un cambio de actitud hacia las necesidades de la sociedad. Hermanos, que el Señor nos sacuda y nos mueva como iglesia para cambiar, porque pasamos al lado del dolor sin que eso nos impacte. Y vemos gente durmiendo en la calle, y qué barbaridad, pero ahí queda. Y vemos gente que a lo mejor no tiene necesidades tan evidentes como son las necesidades materiales, pero vemos gente con profundas necesidades espirituales, emocionales, familiares, crisis, angustia, dolor. Y parece que nos patina, que tenemos como plumas de pato que se mete al agua pero no se moja. Jesús espera de nosotros que haya una renovación en nuestra mente y un cambio de actitud, que pueda estar dispuesta a sujetarme a lo que Dios quiere. Y esto es para revisarnos hacia adentro y pensar, descubrir, reconocer qué aspectos de mi vida necesitan ser acomodados, ajustados, porque puede ser que, como dije al principio, entre nosotros haya quienes nunca hayan tomado una decisión así, pero también entre los que andamos en el camino del Señor hace más tiempo, periódicamente tengo que revisar mi vida y ver, porque siempre hay aspectos
que de alguna manera se descarrilan. Y entonces ahí es donde tengo que aplicar un ajuste. La buena noticia es que Dios se preocupa por nosotros los pecadores. A Dios sí le importa lo que te pasa. A Dios sí le importa. Y a nosotros nos tiene que importar lo que nos pasa los unos con los otros. Y nos tiene que importar lo que pasa con la gente afuera, con esa gente que no tiene a Cristo. Andando un poco el tiempo, Jesús le dice a la gente y a sus discípulos, y vamos al pasaje de Marcos en el capítulo 8, el versículo 34. Ser hijo de Dios y entrar a este reino no es gratuito, no es fácil, no es así nomás. Hemos estado acostumbrados por mucho tiempo a hablar de que la salvación es gratuita, y es cierto y es así, y gracias a Dios que es así. Es un regalo de Dios y un regalo que no merecemos, un regalo que no podríamos pagar con nada. Gracias, Señor, porque es así. Pero Jesús, hablando no solamente, fíjense, a mí me llamó mucho la atención y me detuve en este pedacito del versículo 34, Marcos 8, 34. Me llama la atención que no se lo dice solo a los discípulos. ¿A quién se lo dice? A todos los que lo estaban siguiendo. Un rato antes él había estado hablando de otras cositas, de otros temas también, pero Jesús le dice a la gente y a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere ser mi discípulo, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo primero. Tome su cruz y sígame. Yo me tomé el permiso, y ahí debajo del segundo punto, el costo de ser discípulo, me tomé el permiso de armar una paráfrasis. Ustedes saben que los originales de la palabra de Dios fueron escritos en idiomas antiguos, como el griego, el hebreo, y después lentamente se fueron traduciendo y se van haciendo revisiones, como la que tenemos en nuestra Biblia, que la mayoría usamos, la revisión Reina Valera o la versión Nueva Versión Internacional, se van ajustando para que sean palabras comprensibles. Pero al hablar de paráfrasis, es como que uno toma un versículo y lo expresa con sus palabras, tratando, por supuesto, de que no se pierda el sentido, pero dándonos cierto permiso de acomodarlo de una manera no tan literal como lo hacen los eruditos. Entonces pusimos así: el que quiere ser mi discípulo, renuncia a sus derechos y privilegios, asuma su misión y sígame. Jesús dice: si alguno quiere venir en pos de mí o ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. ¿Qué significa para vos negarte a vos mismo? Tenemos mucho de egoísmo. Y pensé en esta frase: renunciar voluntariamente a los derechos y privilegios que tengo como persona, como ser humano, como hijo de Dios. ¿Estás dispuesta? ¿Estás dispuesto
a renunciar a tus derechos y privilegios? ¿Tengo derecho de dormir una siesta o no? Si anoche dormí 4 horas porque trabajé 18 horas seguidas. ¿Tengo derecho o no tengo derecho? Limpié toda la casa, hice lo mandado, cociné para toda la semana. ¿Tengo derecho de aflojarme, ponerme en pantufla, sentarme cómoda a tomar 2 mates? ¿Tengo derecho o no? ¿Tengo derecho a quedarme a jugar un ratito con la Play, chatear con mis amigos? ¿Tengo derecho o no? Sí, tenemos derecho, porque hay un espacio. Pero ¿estoy dispuesta a renunciar a mis derechos por amor al otro? Porque eso es lo que Jesús hizo. Ese es el modelo que Él me dio. ¿A qué renunció Jesús? ¿Qué dice la palabra de Dios en Filipenses? ¿Dónde estaba Jesús? ¿Y a dónde vino? Vino, se hizo hombre. Joya. Bueno, por lo menos que naciera en la casa de un gobernador, que fuera hijo de un ministro, que estuviera en un palacio. A todos los derechos renunció y bajó y bajó y bajó y bajó y vino y se hizo hombre para que vos y yo entendiéramos y conociéramos cómo es Dios. Por eso Él dice, Él se hizo de tal manera a nuestro modelo para que nosotros pudiéramos conocer cómo es Dios. Cuando se encuentra con Tomás y con los otros discípulos en el capítulo 14 de Juan, dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta, dice Felipe. Y dice, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me han conocido, Felipe, ¿qué te pasa? ¿No entendiste nada? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Alguna vez te preguntaste qué siente Dios o cómo trata Dios, cómo trataría Dios con un enfermo, con un marginado, con un necesitado, con uno que pasa por una tremenda crisis, por soledad? ¿Alguna vez te preguntaste eso? Míralo a Jesús. Espiemos las palabras y las páginas del Nuevo Testamento y miremos, porque Jesús vino y se hizo hombre y acampó, habitó entre nosotros, para que nosotros conociéramos al Padre. No solamente de palabras, como dice, de oídas te habíamos oído, mas ahora mis ojos te ven. Espiemos, miremos, cuando lees el Nuevo Testamento, los Evangelios, no solamente mires las palabras, espía la actitud de Jesús. Iglesia, ¿cómo atenderíamos nosotros a un adicto, a una persona descarrilada, de vida liviana? ¿Cómo atenderíamos, cómo trataríamos con un enfermo transmisor de determinadas enfermedades? ¿Qué actitudes asumiríamos? Espiemos a Jesús. ¿Cómo trató Jesús con los leprosos, con los enfermos, con toda la gente con la que él andaba? ¿Y cómo trató Jesús a aquellos fariseos, aquellos religiosos que de cara para afuera se mandaban la parte que eran una cosa y por adentro no pasaba nada? Jesús vino para que nosotros descubriéramos, palpáramos el amor de Dios. Él se encarnó para que cada uno de nosotros viéramos la gloria de Dios, la belleza. Él
se encarnó para que entendiéramos que hay una misión que es una misión integral. Él no se limitó a atender solo lo espiritual. Había hambre, había injusticias, había pobreza, había enfermedad y angustia. ¿Cómo encaró Jesús cada una de estas necesidades? Él vino para que nosotros conociéramos el shalom de Dios. Es una palabra que tenemos que recuperar, porque shalom significa o expresa el deseo de Dios para nuestras vidas, para una salud integral, no solamente una salud física, un equilibrio emocional, espiritual, de relación sana con Él y también con mi prójimo. Una plenitud de vida, como dijo Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que esa vida sea plena, abundante, rica, completa. ¿Te sentís completa, completo? ¿Te sentís pleno? No estoy hablando de la ausencia de problemas. No es eso lo que Jesús dice. Él tuvo muchos problemas. Y cada uno de nosotros, si hiciéramos una lista, no nos alcanzaría un rollo hasta la plaza. Todos tenemos problemas, pero los podemos sobrellevar tomados de la mano de Dios. Y hermanos, el sentido de la cruz, hace poco tiempo, hace un par de meses atrás, alguien me dijo cuando comentábamos un poco acerca de los detalles en el tema de la salud de mi esposo. Él va a cumplir dentro de poco 25 años de transitar la enfermedad de Parkinson. Él ahora ya está postrado en cama, atendido a tiempo completo. ¿Qué cruz que te toca llevar? Esa no es la cruz de la que habla Jesús. Tener problemas no es tener una cruz. Jesús le habla a la gente, a sus oyentes, no solo a los discípulos, que ya más o menos algo estaban entendiendo, algo. Jesús le habla a toda la gente antes de llegar Él a morir, porque nosotros miramos de este lado de la cruz. Nos paramos acá y miramos la cruz y para nosotros la cruz ya significa muchas cosas. Pero Jesús le habla a la gente que lo seguía del otro lado antes de su muerte y resurrección. ¿Te paraste a pensar alguna vez qué significaba para los oyentes de Jesús cuando Él habló de la cruz? ¿Cuántos de los que estamos acá leyeron o leímos el libro Las cruces de Sarín? Era una novela hace bastantes años atrás que hablaba de la época del cristianismo, un poco antes, en el Imperio Romano, de cómo eran crucificados después de Jesús muchos cristianos. ¿Quién vio o conoce o leyó acerca de la historia de Espartaco? Nadie vio la película, nadie leyó, nadie sabe. ¿Algunos acaso? Algunos, sí, los más jóvenes capaz que no. En el tiempo del Imperio Romano, el Imperio Romano tenía una manera de tratar con los pueblos que entraba y tomaba y dominaba. Los romanos, mientras la gente del pueblo estuviera en el molde, respetaban la religión local. Y les permitían tener algunas autoridades, algunos reyesuelos, como habían puesto Herodes en el tiempo de Jesús, pero tenían que pagar sus impuestos tiqui-tiqui y tenían que mantenerse en el molde con respecto a que no se armara una subversión político-militar contra el imperio. Mientras eso se respetara,
los dejaban con sus religiones, con sus costumbres, con las cositas de sus pueblos particularmente. ¿Está bien? Pero cuando a alguien se lo acusaba de sedicioso, de guerrillero, de que quería armar una revuelta político-militar contra el emperador, chao, a la crucifixión. Acuérdense cómo fue el juicio de Jesús frente a Pilato, que lo llevan, que lo traen frente a Caifás, frente a Herodes. Después cuando finalmente, porque el único que podía dar una sentencia de muerte era el representante de los romanos, o sea, Pilato en este caso. Bien. A Jesús lo llevaron, lo trajeron toda esa noche del juicio, le pegaron flor de paliza, lo escupieron, todo lo que ya sabemos. Pero cuando viene frente a Pilato, porque Pilatos era el único que podía dar la sentencia de muerte, mientras lo vienen acusando de cuestiones religiosas, que dice que es el Mesías, el Hijo de Dios, y Pilato dice, bueno, arréglense entre ustedes, son cuestiones religiosas, ¿yo qué tengo que ver con esto? No, dice, pero él dice que es el rey de los judíos. ¡Epa! Ahí se armó. Por eso que sobre la cruz le pusieron ese cartel que decía en varios idiomas, este es el rey de los judíos. Esa fue la cuestión por la que él fue crucificado. Entonces, a los oyentes, cuando Jesús les habla de tomar la cruz, a la pucha, no me estás invitando a algo de comodidad y de qué lindo que vengo el domingo a la iglesia. La cruz para Jesús representaba su misión. Él vino para eso, para morir en la cruz por vos y por mí. Tu misión y la mía como hijos de Dios no es ir a morir en una cruz. Pero si cambiamos la palabra cruz por la palabra misión, a ver si ahora entendemos mejor el versículo. El que quiere ser mi discípulo, renuncia a sus derechos y privilegios, asuma su misión cada día y sígame. ¿Entendemos un poquito más? Venimos hablando hace varias semanas, varios domingos, acerca de los dones, ¿verdad? Tenemos que descubrir qué es lo que Dios nos ha dado de regalo para que, como decía Laura, lo sembremos y después eso dé frutos para el reino de Dios. ¿Cuál es tu misión en el reino de Dios? ¿Para qué Dios te ha llamado al entrar a este reino? Tenemos como iglesia, como pueblo de Dios, una misión todos juntos, que es la de difundir el Evangelio. Pero cada uno de nosotros tiene una tarea diferente. El domingo anterior en la clase de adultos en la escuela dominical poníamos como un ejemplo, una representación, como si fuera que todos nosotros formamos parte del plantel de un hospital. El hospital tiene como objetivo trabajar para recuperar la salud de un enfermo, ¿sí? Pero están los de mantenimiento, están los de la lavandería, están los de la farmacia, están los que trabajan esterilizando instrumentos, están los diferentes especialistas de medicina, están los enfermeros, los del laboratorio, pirip, ¿sí? Entre todos, el objetivo es el paciente que está internado. Nosotros, entre todos, como iglesia, tenemos un objetivo,
que es dar a conocer este reino de Dios, el gran amor de Dios, a los que no conocen a Jesucristo. Pero cada uno de nosotros cumple una tarea diferente de acuerdo a los dones que el Señor nos ha regalado. Pero eso no es para desarrollar acá dentro del templo, en la iglesia, 1 o 2 veces por semana. Yo no me lo recuerdo, no me lo imagino a Jesús el sábado en la sinagoga desarrollando su ministerio, o cuando iba de visita al templo en Jerusalén. Por eso dice yendo, andando, mientras andamos por la vida, tenemos que desarrollar el ministerio o la tarea que Él nos ha dado. Acuérdense cuando Jesús decía, el autor dice, le fue necesario pasar por Samaria. ¿Se acuerdan? Iba rumbo a Jerusalén. Hace todo un recorrido diferente y se mete en el territorio de una provincia que para ellos era que medio, por ahí no paso. Bien, pasa por Samaria, ya cruzó una frontera geográfica. Se sienta al lado del pozo y viene ¿quién? Una mujer, y empieza a conversar con ella. Cruza una frontera cultural, porque los hombres no se hablaban con las mujeres, y menos si la mujer era samaritana o de otro pueblo. Cruza una barrera, una frontera religiosa, porque la mujer era de otro grupo, creían un poco diferente. Ser misioneros significa cruzar barreras, cruzar fronteras. Y no tenemos que ir hasta el África, ni a China, ni entre los indígenas nuestros, mapuche, huichí, guaraníes. Hermanos, aquí podemos hacer misión urbana, cruzar una frontera y acercarme a un necesitado. Entonces, por respeto a la hora que se nos ha ido, después en casa miren ustedes. Pero Dios nos invita a ser socios de Él en esto de esparcir su amor y su verdad. ¿Estás ya dentro del reino de Dios? ¿Has pasado por esto de reconocer, de pedir perdón a Dios y de amigarte con Él, de restablecer esta relación, este vínculo con el Padre Celestial? Si no, hoy es una buena oportunidad para esto. Y que el Espíritu Santo esté trabajando para que si hay entre nosotros quien todavía no ha dado este gran paso, pueda hacerlo hoy. Pero también creo que hay entre nosotros quienes no han asumido todavía el verdadero compromiso de ser un 100% discípulo de Jesucristo, de renunciar a los derechos y privilegios para asumir la misión como debe ser. Hablamos periódicamente acerca de ser socios de la misión y de pensar en los hermanos que están lejos trabajando, mandándoles ofrendas, y no hace mucho estuvieron los misioneros Licata entre nosotros. Pero
no es solamente pensar en que vamos a mandar una caja con anteojos para que los hermanos guaraníes allá, que tienen ahora la Biblia en su idioma, puedan leer, o una ofrenda al sur 1 o 2 veces al año para que puedan tener leña, o se llene el Zeppelin de gas para que no tengan frío en el invierno. Ser socios con Dios en la misión es entender que cada día, al salir por la puerta del templo a la calle, la iglesia está saliendo a misionar. Rápido, hay algunos hermanos que les van a dejar de regalo un señalador. Y gracias, Darío, por tu trabajo en esta semana con esto. Sí, repartan rapidito y cada uno de ustedes va a recibir hoy un señalador. Ténganlo en sus Biblias. Este señalador, ¿me acercas uno, Javi? Gracias. Este señalador tiene el eslogan que ya conocemos. Misiones. La misión de Dios se hace con una iglesia que comisiona y manda. Se hace con los pies de los que van, con las ofrendas y las manos que dan, y con las rodillas de los que quedan. Hermanas y hermanos, que cada uno de nosotros hoy asuma delante del Señor el compromiso verdadero de renunciar a los derechos y privilegios que tenemos y de tomar nuestra misión en serio para poder ser socios de Dios en esta gran comisión que Él nos ha entregado. La iglesia, dice al final, se reúne para alabar a Dios, para disfrutar de la comunión mutua y para recibir sustento espiritual. Pero luego sale para servir donde quiera que vayamos los miembros que formamos esta comunidad. Estoy leyendo al pie del bosquejo en el boletín. Y yo quisiera que esto, antes de orar ahora al final, lo leamos juntos y lo pensemos. ¿Lo tienen todos a mano? ¿Vamos a leer juntos? La iglesia se reúne para alabar a Dios, disfrutar de la comunión mutua y recibir sustento espiritual. Luego sale para servir donde quiera que estén sus miembros. Y yo quisiera hacer una doble invitación en este momento. La palabra de Dios ha sido presentada. ¿Hay entre nosotros alguna persona que todavía no siente que está dentro de este reino de Dios donde Él es el Padre, Él es el Señor, pero con quien yo todavía no tengo una relación fluida de hija o de hijo de Dios? ¿Hay alguien que en esta mañana quiere decir, yo tengo que arrepentirme y establecer un nuevo vínculo con Dios? Esta es una oportunidad y vamos a tener un momento de oración. Pero antes de orar, yo quisiera pedirles que si hay alguna persona que en esta mañana quiere ser hija o hijo de Dios, se ponga de pie y diga, yo nunca le pedí perdón a Dios, quiero empezar una vida nueva. Yo quiero ser una hija o un hijo de Dios.
quiero iniciar una nueva relación con Dios. El Evangelio de Jesucristo es un evangelio de buenas noticias. La buena noticia es que Jesús vino a morir por nosotros en la cruz y que quiere ser tu Señor y Salvador. Si alguien ha tomado esta decisión hoy y no quiere ponerse de pie, pero después quiere, puede hablar con alguno de los hermanos que están atrás. Pero hay una segunda invitación para aquellos que somos hijos de Dios, pero que hasta ahora no habíamos asumido el compromiso formal de ser discípulos al 100%. Hermanas y hermanos que hoy quieran ponerse de pie como señal de un compromiso de decir: Padre, estoy dispuesta, así como Jesucristo, a renunciar a mis derechos y a mis privilegios para servirte, para ser parte de esta misión. Hoy es la oportunidad de ponernos de pie. Y hermanos, no significa esto que voy a ir de misionero a la China o significa que, como dice aquí, puedo servir de rodillas, sosteniendo a los que van. El sábado próximo, los jóvenes de la iglesia y algunos otros van a ir a la plaza a misionar. Van a cruzar una frontera, no una frontera física, pero van a cruzar una frontera. ¿Cuántos pueden ir? 8, 10, 20, no sé. Pero ¿cuántos de los que estamos aquí podemos involucrarnos orando por ellos? ¿Cuántos podemos involucrarnos preparando un material, bolsitas con golosina, lo que sea? ¿Cuántos podemos mimar y sostener a los que sí van? ¿Cuántos podemos pedir y clamar por las almas que van a escuchar y que van a tener contacto? Jóvenes y señoritas, plenos, llenos de energía, de dones y de talentos y cualidades, ¿no toca Dios tu vida hoy llamándote a un compromiso más serio? Hermanas y hermanos que conocemos desde hace tiempo al Señor, ¿no toca Dios tu vida llamándote a un compromiso en esta mañana? Vamos a orar para dar gracias a Dios por lo que ya Él ha hecho por nosotros. Pero vamos a pedir que Él siga trabajando en nuestras vidas para que estemos dispuestos a cruzar fronteras, a tener oídos atentos, ojos abiertos para atender la necesidad de los que están afuera y que no conocen a Cristo. Héctor, por favor, ¿podés venir a orar? Padre, gracias, Señor. Y cuando estaba escuchando la última parte de lo que el Señor puso en el corazón de Isabel, estaba hablando contigo, ¿no? Y diciéndote: Señor, con todos mis defectos, con todas mis limitaciones, te quiero servir de la manera que dispongas. Y obviamente, Señor, estoy seguro, absolutamente seguro, que vos has tocado los corazones esta mañana. Estoy seguro, Señor, porque cuando tu palabra es presentada, no hay manera de evadirse.
Y Señor, te pido muy especialmente, muy especialmente, por si alguien que esta mañana vino sin Cristo a este lugar, pueda irse con Él en su corazón, que es el mejor regalo. Estamos aquí quienes podemos ayudar a quienes tengan dudas. Nos vamos a quedar aquí en el frente, Señor. Pero la palabra que siento en mi corazón es la misma palabra de David, cuando decía: bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y que nunca, jamás me olvide de ninguno de tus beneficios. Gracias, papá. Ponemos todo en tus manos, que son las mejores, en el nombre y en los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén.